Buenas tardes, homerófilos. Continuando con la serie sobre la democracia en Grecia, en este vídeo veremos cómo en el siglo V a.C. es cuando se conforma la Atenas democrática que construyó los templos de la Acrópolis y dominó el mar Egeo y parte del Mediterráneo durante ese siglo. Entre el 510 a.C. y el 404, cuando acontece la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, es cuando la ciudad se convierte en el centro del pensamiento, el arte y la política del mundo antiguo. Una vez expulsado Hipias, el hijo de Pisístrato, en Atenas se formarán dos partidos basados en la pertenencia a dos familias. Por un lado estaba Iságoras, perteneciente a la familia de los Fileidas, y por el otro se erige la figura de Clístenes, perteneciente a la familia de los Almeónidas. Atenas, que ya antes era poderosa, vio por aquel entonces, al desembarazarse de sus tiranos, acrecentado su poderío. En la ciudad descollaban dos hombres, el Alcmeónida Clístenes, precisamente el individuo que, según dicen, sobornó a la Pitia e Iságoras, hijo de Tisandro, que pertenecía a una ilustre familia, si bien no puedo precisar su origen. Una vez derrocada la tiranía, tenían distensiones entre sí Iságoras, hijo de Tisandro, que era amigo de los tiranos, y Clístenes, que era de la estirpe de los Alcmeónidas. La lucha política y civil se estableció entre estos dos hombres y sus seguidores. Iságoras se apoyó en el general espartano Cleómenes, que ayudó a derrocar a Hipias. Este grupo, después de varios enfrentamientos, fue acorralado en la Acrópolis por los partidarios de Clístenes y muertos u obligados a renunciar a sus pretensiones. Era el año 510 a.C. Estos dos sujetos se disputaron el poder, y Clístenes, al verse en inferioridad de condiciones, se ganó al pueblo para su causa. Clístenes, vencido por las asociaciones, se atrajo al pueblo, entregando el gobierno a la multitud. Una vez afincado en el poder en el cargo de arconte, Clístenes comenzó el cambio político que le conformaría la Atenas que ha pasado a la historia como la cuna de la democracia. Con estas medidas el tal Clístenes, a mi juicio, imitaba a su abuelo materno Clístenes, el tirano de Sición. Debido a una guerra que había mantenido contra los argivos. Dueño del pueblo del poder, Clístenes fue el jefe y el caudillo del pueblo. El edificio político que Clístenes construyó, tan radicalmente distinto y exitoso, que pervivió hasta el siglo IV, cuando las fuerzas macedonias acabaron con la independencia política de la polis ateniense. La constitución resultó mucho más democrática que la de Solón. Sucedió, en efecto, que la tiranía suprimió, por desuso, las leyes de Solón, y Clístenes dio otras nuevas para hacerse con el pueblo. La estructura se basó en la sustitución de las antiguas 4 filai o tribus por 10 filai referenciadas, cada una a un héroe epónimo al que debían su nombre. Así estaba la Cecropia en honor al héroe fundador Cecrops, la Erectea en honor de Erecteo, otro héroe fundador, o la Egea en honor de Egeo, padre de Teseo, fundador de Atenas. Posteriormente, dividió en 10 tribus a los atenienses, que a la sazón estaban agrupados en 4 tribus, y abolió las mismas los nombres de los hijos de Ión, Geleonte, Egícoras, Árgabes y Oples, imponiéndoles unos nombres derivados de otros héroes, todos locales a excepción de Áyax, héroe al que, pese a ser extranjero, incluyó en su calidad de vecino y aliado de Atenas. A su vez, cada filai se dividía en 3 trities, de forma que había 30 trities, y estas a su vez se dividían en demos o ciudades. De hecho, la propia Atenas estaba formada por 5 demos. Primeramente dividió a todos en 10 tribus en lugar de 4, con la intención de mezclarlos, para que participase mayor número en el gobierno. Cada uno de estos demos tenía autonomía
que se materializaba en asamblea propia, aunque las decisiones finales se debatían en la asamblea principal de Atenas o eclesia. Estas fueron, en suma, las medidas que Clístenes de Sición había tomado. Por su parte, Clístenes de Atenas, que era nieto del sujeto de Sición por parte de madre y que se llamaba así en su honor, también debía de sentir, a mi juicio, cierto desprecio personal hacia los jonios, y, para evitar que los atenienses tuviesen las mismas tribus que los jonios, siguió el ejemplo de su homónimo Clístenes. Una decisión vital de Clístenes fue la de conceder la ciudadanía ateniense a todos los habitantes del Ática, admitiendo su histórica división geográfica en 3 zonas: Paralia, la costa; Mesogea, la zona central; y Asti o llanura, en donde se enclava la ciudad de Atenas, que de esta forma cambió su antiguo nombre de Pedión, Diacria y Paralia. Dividió el país por demos, en 30 partes, 10 de los alrededores de la ciudad, 10 de la costa y 10 del interior, dando a estas el nombre de trities. Sacó a suertes 3 para cada tribu, con el fin de que participase de todas las regiones. Pero la genial decisión de Clístenes fue distribuir la población de forma entremezclada a efectos electorales. Así, un ciudadano perteneciente a un demos que se situaba en la Paralia estaba censado, por ejemplo, en el Asti, pero otro se censaba en la Diacria. De esta forma rompió la ligazón gentilicia, que llevaba a decidir basándose en su proveniencia tribal, y la sustituyó por una isonomía o igualdad ante la ley, independientemente de dónde fuera su origen. Por esto no los organizó en 12 tribus, para que no resultara la división de acuerdo con las trities existentes y así no se hubiese mezclado la muchedumbre. Esta distribución evitaba la concitación de intereses gentilicios y la sustituía por la idea de pertenencia igualitaria o isonomía a una entidad superior que era el Ática. Ya no se era un diacrio o un paralio, se era un ateniense. De hecho, lo cierto es que, cuando, por aquellas fechas, consiguió ganarse para su causa al pueblo ateniense, que hasta entonces se había visto marginado sistemáticamente, modificó los nombres de las tribus y aumentó su número, antes exiguo. En ese sentido, estableció 10 filarcos en lugar de 4 y, asimismo, distribuyó los demos, repartidos en 10 grupos, entre las tribus. Y, como se había ganado al pueblo, poseía una notable superioridad sobre sus adversarios políticos. Esta estructura fue la que subsistió y otorgó a Atenas la grandeza que ha perdurado en la memoria occidental hasta el día de hoy. Para demostrarlo, escuchemos al historiador Jean-Pierre Verdun. La polis tiende, pues, a tomar la forma de un universo sin nivel ni diferenciación. El establecimiento de un cuadro político homogéneo es la condición de una fusión en un mismo todo de los elementos diferenciados del cuerpo cívico. Una vez descrito someramente el sistema demográfico que dio origen a la democracia ateniense, en el siguiente vídeo veremos cómo era el funcionamiento de las instituciones políticas principales. Esperando que os haya gustado, me despido hasta el siguiente vídeo. Las instituciones democráticas atenienses. Hasta pronto, Homerófilo.